Vamos a conversar con Raúl Sor sobre este suceso que ocurrió en Bielorrusia, donde se secuestró un avión y, bueno, causó pero una inmediata cadena de acontecimientos. La Unión Europea, estaba leyendo acá, generó sanciones europeas contra el gobierno de Lukashenko. ¿Qué es exactamente lo que ocurrió, Raúl, y cuál es la importancia de este secuestro del avión para todo lo que estaba ocurriendo entre Bielorrusia y, bueno, por cierto, también Rusia? Sí, Fernando, un periodista viajaba en este avión, Roman Protasevich, que era un avión que provenía de Grecia e iba a Lituania. Para poder llegar, este periodista, que es bielorruso y un opositor declarado a Alexander Lukashenko, estaba en este avión y mientras estaban volando sobre Bielorrusia, de pronto llega un avión MiG y obliga al avión, era un avión Ryanair, un avión de una compañía irlandesa, lo obliga a desviarse y aterrizar en Minsk, la capital de Bielorrusia. Y la razón que dan los radiooperadores de tierra, es que tienen información de que en el avión hay una bomba y que tienen que aterrizar inmediatamente en Bielorrusia. El avión sigue las instrucciones, pero naturalmente el piloto sospecha que aquí hay juego sucio, aterrizan y la policía hace desembarcar a todos los pasajeros, y sobre todo a todas las maletas, y revisa con perro, en fin, que si hay algún explosivo. Claramente esto era una excusa para desviar el avión y hacerlo aterrizar y capturar a este periodista de 26 años, que había ganado notoriedad a través de redes sociales, hacía transmisiones y tenía una cantidad interesante de seguidores, pero nada del otro mundo, o sea, nada que tú pudieras considerar una amenaza contra el Estado bielorruso. Ahora, en Bielorrusia lo que estamos viendo allí son una inmensa manifestación de opositores contra lo que la mayoría de los bielorrusos consideran fueron elecciones trucadas, donde se les robó el resultado y, naturalmente, el dictador, que lleva 27 años en el gobierno, 27 años, se adjudicó una vez más la victoria, y la oposición, que había claramente triunfado. Toda la evidencia que se ha visto demuestra que triunfaron. Bueno, Lukashenko se quedó una vez más con el gobierno y ha iniciado una represión brutal. Y esto ha generado una enorme oposición, pero la represión ha sido muy, muy dura, con miles de arrestos, hay muchas narraciones, testimonios de tortura, por cierto, mucha gente ha perdido su empleo. En fin, es una dictadura muy, muy estricta, muy violenta, y esto, claro, ha generado esta oposición, y cuanto más oposición ha habido, como suele ocurrir en la dialéctica de estas situaciones, más fuerte se ha ido poniendo la represión. ¿Por qué Lukashenko decidió que era necesario bajar este avión y capturar a este joven periodista? Es algo que se desconoce, porque no tiene una racionalidad política. Lukashenko no podía ser tan ingenuo para no adivinar que, además con 27 años en el gobierno, tiene algo de carrete en cómo se manejan las relaciones internacionales, que esto iba a provocar un estallido de protesta, de acusaciones en su contra. ¿Valía la pena una misión de este tipo contra un periodista que no manejaba asuntos de Estado de mayor relevancia y enemistarse con la Unión Europea, que ya, como tú lo señalaste al comienzo, ha decidido tomar sanciones, y una de las primeras sanciones es prohibirle a la línea aérea bielorrusa que aterrice en aeropuertos de la Unión Europea? Es decir, los están aislando físicamente
y ya hay muchas líneas aéreas que han decidido no volar sobre el espacio bielorruso. Porque si bien esto no es la primera vez que ocurre, y hay países que han, muy poco, pero lo han hecho algunos países, han intervenido y han obligado a bajar algunos aviones, es una cosa que ocurre muy poco, es una violación muy seria de la libertad de cielos que garantiza el tránsito inocente de aviones sobre el cielo de un país. Incluso los países pagan una cierta cuota, las líneas aéreas pagan una cierta cuota a los países por sobrevolarlo. De manera que es algo totalmente establecido y a nadie, absolutamente a nadie en el mundo, le interesa o le resulta aceptable que se recurra a este tipo de práctica en un avión que iba repleto de pasajeros, que es interceptado por un avión de guerra, que lo hacen aterrizar fuera de su meta, de su lugar de destino, para simplemente satisfacer una necesidad o un objetivo represivo. Raúl, por lo tanto, esto sí da base a un escándalo mayor. Raúl, ¿cuáles son las características del gobierno de Bielorrusia? Es una dictadura de tipo soviético, antigua, lleva 27 años en el gobierno de Lukashenko, tiene una policía secreta estilo KGB, muy, ¿cómo te diría? Está presente en todos los niveles, en todos los ámbitos de la sociedad. No es solamente un aparato de inteligencia y represivo, sino que trabaja con muchos informantes. El viejo estilo soviético stalinista, si se quiere, que ha pervivido en Bielorrusia. Ahora, aquí hay mar de fondo también. Esto no es una pelea entre Lukashenko y el periodista. Aquí hay una lucha entre Moscú y la Unión Europea y Occidente en general. Es decir, ¿quién se queda o quién tendrá la mayor influencia sobre Bielorrusia? Lukashenko probablemente no habría podido soportar la larga ola de huelgas y marchas que duró por varias semanas si no hubiese tenido el apoyo prácticamente irrestricto de Moscú. Es decir, Putin lo ha apoyado, lo ha arropado absolutamente a Lukashenko. Y esto es parte de esta lucha en que la Unión Europea y Estados Unidos tratan de debilitar el área de influencia de Rusia. Bielorrusia era parte de la Unión Soviética, por lo tanto Rusia quiere recuperar o no quiere perder esta zona de influencia. Ya perdió Ucrania y eso le representó pérdidas enormes. La Unión Soviética, las industrias estaban distribuidas por regiones, entonces, por ejemplo, en la fabricación de aviones, ciertas partes se hacían en ciertas repúblicas soviéticas y al final se armaban en alguna parte, en alguna de las repúblicas, y de manera que cuando una se separaba, dejaba un vacío en toda la cadena. Y eso, por supuesto, ocurrió con Ucrania y ocurriría con Bielorrusia si se separa. Por lo tanto, aquí es otra instancia donde se está manifestando la pugna este-oeste, que se ha ido tornando cada vez más dura. Sí, entiendo que Biden también apoyó las sanciones de la Unión Europea, ¿no? Absolutamente. En este caso, Estados Unidos hace las veces de segundo violín, es decir, va atrasito. Estados Unidos ha tratado de estabilizar o de mejorar un poco las relaciones con Moscú o ponerlas en un plano menos áspero, ni siquiera tanto mejorarlo, pero echar a un entendimiento, a un nivel de diálogo. Y en la medida que Estados Unidos está, y especialmente ahora el presidente Biden, después de Trump, afinar la puntería contra China. Es decir, China es el enemigo principal y estar peleando con Rusia es una distracción. Por supuesto, a Estados Unidos no le gusta la idea de que Rusia se esté retirando de la cooperación espacial con Estados Unidos y se vaya a cooperar con China, y que China va a inyectarle fondos y van a compartir proyectos espaciales.
eso solo va a acelerar el avance de los chinos. Te lo doy como un ejemplo en que Estados Unidos y Occidente tampoco quieren extremar las medidas contra Bielorrusia porque podrían, si son demasiado duros en las sanciones, empujarla aún más a los brazos de Moscú. Por lo tanto, acá se vuelve a jugar a caminar por esta cuerda floja que nos recordamos muy bien que era la Guerra Fría. Es decir, lo que favorecía a uno desfavorecía al otro y todo finalmente no lo hacía por que tú tenías una convicción, sino que era un juego cómo consigo perjudicar más a mi adversario y así sucesivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que en esa Guerra Fría había diferencias ideológicas muy grandes sobre un montón de cosas, varias de las cuales han desaparecido. Digamos, Rusia, para todos los efectos prácticos, y lo ha dicho incluso Putin a quien quiera escucharlo, con su añoranza por la gran Rusia histórica zarista, es más bien un gobierno conservador, más que un gobierno como el antiguo comunismo de planes asociados a la producción que te fija el Estado en determinadas cosas. Tiene hoy día industrias bastante grandes, tiene una cantidad de millonarios gigantescos también, muchos de los cuales han estado ligados, pero para todos los efectos prácticos, el Rusia que se conoce, y me imagino que Bielorrusia también, tiene bastante, tiene más bien, como tú muy bien lo planteaste, tiene métodos que son heredados de la época stalinista, si tú quieres, pero tiene una lógica económica que es, yo te diría, y los chinos también, bastante más capitalista, digamos. Es cierto, eso en cuanto a la lógica económica, totalmente de acuerdo. Sin embargo, la lógica de poder es una lógica nacional y Moscú no pierde la ambición de volver a reconstruir hasta donde pueda una suerte, no diríamos un imperio, pero un área de influencia consolidada. Eso es parte de su pensamiento de seguridad. Cuanto menos se acerquen sus enemigos más peligrosos, le hace Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, cuanto más logre establecer lo que antes se llamaba un glacis, es decir, un área de influencia, tanto mejor para la seguridad rusa. Y Rusia, como cualquier país, como Estados Unidos, como cualquiera, quiere tener el máximo de influencia posible, independiente de la naturaleza de su economía. Y esa es la pugna que estamos viendo entre la Unión Europea. No es un tema esencialmente sobre democracia, derechos humanos, porque hay muchos países en que no hay democracia y derechos humanos y eso no impide la proximidad de Estados Unidos o de la Unión Europea. Es decir, en este tipo, cuando se trata de balances de poder internacional, realmente los principios son muy escasos. Lo que prima ahí es la vocación de poder. Sí, ¿ha habido algún tipo de llamémoslo así, titubeo con respecto a lo que pasó con este periodista después de que salió la gente a la calle, después de la reacción en la Unión Europea? Bueno, han salido algunas imágenes y según lo señalan expertos que las han observado de cerca, el hombre, este periodista, habría sido torturado, tiene marcas en el rostro que aparecen maquilladas. Él aparece haciendo una declaración muy sospechosa en que admite que él conspiró contra el gobierno, que él alentó manifestaciones contra el gobierno. O sea, tiene un aroma a tortura que se huele desde Santiago. Bueno, muchas gracias, Raúl. Seguiremos atentos. Gracias. Chao.